compartir un poquito sobre la historia de la genética y el genoma humano. También les vamos a hablar un poco sobre el trabajo que hicimos en clase del cariotipo y los cromosomas. La historia de la genética comienza en 1859 con Darwin y su libro titulado El origen de las especies. En 1866, el monje Gregory Mendel descubre las leyes básicas de la genética a partir de un estudio con guisantes. En 1869, Friedrich Miescher aisló varias moléculas a las cuales llamó nucleínas y así preparó el camino para formar el ADN. Ambos trabajos fueron rechazados hasta el siglo XX. En 1914, Thomas Morgan hace un experimento con moscas de frutas que demuestra que los genes se encuentran en los cromosomas. Por el 1942, un estudio reveló que los genes están formados por ADN, que se encuentran en el núcleo de las células. Después de que en los años 50 descubren cómo está hecha las moléculas de ADN, los científicos tomaron 2 décadas para descubrir cómo cortar y fragmentar de sí misma para darle vía a la ingeniería genética. 10 años después se empieza a identificar genes que causan enfermedades como el cáncer. Y así es como se llega al genoma. Es el conjunto de genes del Homo sapiens, es decir, la secuencia del ADN contenida en los 23 pares de cromosomas en el núcleo de cada célula. El proyecto se inició en 1990. Tuvo como propósito descifrar el código genético contenido en los 23 pares de cromosomas. En el 2001 se publica el primer borrador del genoma humano, aunque a la fecha de hoy la función de la mayoría son desconocidas. Bueno, en esta oportunidad me tocó hablar acerca de los cromosomas, el bandeo cromosómico y el cariotipo humano. ¿Qué es el cromosoma? El cromosoma se le denomina así a cada una de las estructuras altamente organizadas formadas por ADN y proteínas, el cual contiene la mayoría de información genética de un ser vivo. Los cromosomas se encuentran en el núcleo de la célula y su función o para lo que sirven son los encargados de transmitir el material genético de una célula a otra. También tenemos el cariotipo humano, que el cariotipo viene siendo los patrones cromosómicos de una especie expresados a través de un código que describe las características de sus cromosomas. Tenemos el ejemplo más claro, pues el cariotipo humano, el cual está conformado por 23 pares de cromosomas, 22 pares autosómicos y un par sexual, el cual, como su nombre nos indica, es el que nos define nuestra sexualidad, XY para hombre y XX para mujer. Bueno, la citogenética es el campo de la genética que estudia los cromosomas y todo lo relacionado con sus enfermedades, por lo cual son causadas, algo muy conocido como la trisomía del 21 o síndrome de Down. Bueno, referente a nuestro póster realizado sobre el cariotipo humano, tendríamos el objetivo general, que sería organizar la estructura de un cariotipo humano. Dentro de este surgirían 3 específicos, que sería identificar la estructura de un cromosoma humano, clasificar un cariotipo humano en sus pares cromosómicos y indagar sobre irregularidades en la estructura de un cariotipo. Entonces, la metodología que fue empleada por nosotros básicamente fue gracias a la lectura de apoyo que fue otorgada por el docente. Obviamente se indagó en las irregularidades tanto de los tipos de cromosomas que hay, como metacéntricos, submetacéntricos y acrocéntricos. Dentro de esto surgió en la metodología la parte importante de la observación y la comparación mediante las imágenes ya representadas en los libros y los textos de apoyo. Fue que pudimos realizar la comparación y saber qué diferencias habían entre cada par de cromosomas, como por ejemplo en una de las conclusiones, que fue determinado que los primeros pares cromosómicos siempre eran mucho más grandes que los otros, y el tipo de cromosoma en el que se podía identificar el sexo del individuo.